Julio Rodríguez, abogado de Samir Villaverde, está con nosotros. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. Cristian, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. A ver, ¿se ha filtrado la información? A ver, lamentablemente esto sucede muy seguido en la Fiscalía de Lavado de Activos. Esto no es algo novedoso. Esto no es lavado de activos. Pero estos casos están vinculados a un tema de lavado de activos, a un tema que va a la Fiscalía de la Nación. Sí, pero entiendo que aquí se han sumado dos fiscalías. Carla Cesenarro, anticorrupción, y Luz Taquire, lavado de activos, y que obviamente cuando le llega una información que se indica a ministro, exministro, tiene justamente este derecho, a congresistas que también lo tienen, y sobre todo el presidente de la República, todo fiscal está obligado a elevar el informe al fiscal de la Nación, y esto es finalmente lo que se ha hecho público. ¿Es Samir Villaverde? Bueno, la condición de una persona que ha solicitado algún tipo de medida de acogimiento tiene que guardarse en reserva. Nosotros, como lo he anunciado varias veces, estamos en el proceso de evaluación, qué es lo que vamos a hacer finalmente en el caso. Pero definitivamente el hecho de que ya se haga alusión a un colaborador más, pues coloca al caso en una situación bastante complicada. Ok, pero claro, me ha dicho que sí, diciéndome que no, pero yo le quiero preguntar, porque en una entrevista que le hace al diario Expreso, una entrevista que le hace a María Teresa García, publicada hoy en el diario, dice, le hacen la pregunta, ¿no? Los actos ilegales del MTC llegarían hasta el presidente. Y usted responde, así como los abogados nos damos cuenta de lo que comienza a aparecer en la carpeta fiscal, el fiscal se da cuenta mucho más porque recibe información. Y en este caso ya hay un colaborador. Aparte de la colaboración que está dando López Arredondo en la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Quién es ese otro colaborador? O sea, ¿hay otro colaborador independientemente de Karelim López y de ahora el intento de Samir Villaverde de serlo? No, ahí estamos hablando de un aspirante a colaborador que está sindicado con el número 02. Significa que hay uno antes que es el 01. Y que fue el utilizado para pedir la medida de prisión preventiva al señor Villaverde. Pero entonces aquí estamos hablando de, o sea, sería Karelim López. Karelim López es colaboradora en otra fiscalía. Aparte de Karelim López en la Fiscalía de Luz Taquire y aparte de Samir Villaverde en la Fiscalía de la doctora Cesenarro, ¿hay otro colaborador? Vuelvo a repetir, el señor Villaverde está en proceso de evaluar finalmente qué es lo que quiere hacer. Pero hay otro colaborador que viene de antes incluso, desde el momento en que se pide prisión preventiva. Ese es el 01. ¿Por qué no ser ese colaborador el que justamente habría brindado esta información? Porque según lo que dice el documento, dice el colaborador 02. Ok. 01, 02, Samir Villaverde, y finalmente en el tema de lavado de activos está Karelim López, que todavía también debe tener un código, pero ella se ha pedido finalmente levantar. ¿Por qué Samir Villaverde no pediría que también se conozca que él es un aspirante a colaborador, que él es el 02? A ver, vuelvo a repetir, una persona que está en un proceso de acogimiento tiene que guardar reserva, eso dice la ley. Y tiene que guardar reserva en la identidad, porque hay que proteger a aquella persona que pueda dar información útil, eficaz, no solo para solventar el caso del Ministerio Público, sino en un caso de esta naturaleza que evidentemente llega al nivel de ministros de Estado y hasta el presidente. Por lo tanto, el que se le guarde la reserva de quién es y se le otorguen posteriormente medidas de protección es lo que corresponde, y el código así lo prevé. Ahora, lo mismo que siempre he intentado preguntarle al doctor Nakazaki, pero bueno, hasta ahora me es imposible. ¿Qué delitos reconoce Samir Villaverde para ser aspirante a colaborador eficaz? A ver, no lo puedo mencionar en el tema del señor Villaverde porque estamos agotando todo el proceso de investigación. La investigación es bastante compleja, tiene una cantidad enorme de hechos y cada uno de estos hechos tiene que ser objeto de descargo del señor Villaverde en el interrogatorio, que eso es lo que estamos completando. Acuérdese usted que durante la primera etapa en donde el señor Villaverde estaba con detención preliminar, yo no lo asistía y ahí optó por guardar silencio. Posteriormente ya no ha optado por guardar silencio y ha comenzado a declarar. Entonces esa declaración tiene que agotarse. Una vez que se agote esa declaración, pues el señor Villaverde tiene las cartas sobre la mesa para tomar todas las posibilidades que el derecho le ofrece una vez que completó su declaración. Puede acogerse a un sistema de delación premiada, como es la colaboración. Puede simplemente aceptar todos los cargos y pedir que el proceso acabe antes para él, ¿no? Una conclusión anticipada. O puede acabar diciendo simplemente que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos y se va a defender hasta el final.
O sea, todas esas cartas las tiene en la mesa y quien tiene que decir pero eso... la primera también, doctor, porque finalmente al ser aspirante, porque él es aspirante a colaborador eficaz, al ser aspirante ya de por sí reconoce algún tipo de hecho delictivo. Y claro, te quedarían las otras dos opciones. No es aspirante a colaborador eficaz porque, vuelvo a repetir, estamos en el proceso de decisión. Él tiene que optar por alguna de las tres. ¿Cuál es la recomendación? Le hace la pregunta la periodista del diario Expreso, pues no se la contesta a usted del todo. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a su patrocinado Samir Villaverde? Bueno, la recomendación que yo le hago a cualquiera que pide mis servicios es básicamente, lo primero es ser consciente de cuáles son las consecuencias de la opción que tiene en virtud a la condición que tiene en el proceso. Si estamos hablando de una persona que es investigada y se tiene abundante información que lo compromete, pues obviamente si tiene información que puede brindarle al Ministerio Público para facilitar el proceso y de esta manera aspirar a una exención de pena o a una pena suspendida, se le tiene que recomendar que su libertad es lo más importante que tiene después de la vida. Y que tiene que privilegiarla. Pero no hay una cuestión de tiempo también, de pertinencia, de oportunidad. Vayamos al caso hipotético. Juan Silva se ve arrinconado con toda la información que ahí dice, bueno, yo soy el único que puede dar fe de que alguna coima llegó hasta el presidente de la República, yo voy a ser colaborador eficaz. ¿Qué hace finalmente Karelim López, Samir Villaverde, cuando ya tiene una persona por encima que aspira a ser colaborador eficaz y que ya no tiene las pruebas de lo que podría haber ocurrido si finalmente el hecho de llegar a la máxima autoridad del gobierno? Claro, es perfectamente válido que esto se valore en el momento preciso. Y el momento preciso todavía es el actual. Recién se le está abriendo investigación al ministro Silva, ya la investigación lo está comprendiendo el presidente de la República y evidentemente estamos dentro del plazo razonable para que se tome una decisión. Conforme me preguntó la periodista de Expreso, se lo dije claramente, esta semana se debe estar decidiendo ya qué es lo que se va a hacer porque hemos agotado toda la declaración que el señor Villaverde tenía que darle a la Fiscalía. Además, leo el documento de la Fiscalía de la Nación. Además ha referido que, ¿no?, el colaborador C02, como usted dice, entre agosto y septiembre del 2021, el entonces ministro Silva habría llamado a Samir Villaverde para solicitarle la suma de 30.000 soles, citándolo en su departamento ubicado en cercado al diciendo que al día siguiente de la llamada el citado empresario habría hecho entrega de los 30.000 soles en el lugar señalado, circunstancias en las cuales este último le habría mencionado a Samir Villaverde que ese dinero era para el presidente de la República. Pregunta, ¿su patrocinado tiene el audio en el cual el entonces ministro Silva habría llamado a Samir Villaverde y tiene acaso la conversación en la cual Silva le dice que ese dinero era para el presidente de la República? Yo voy a repetir lo que he dicho y lo que ha dicho mi defendido. Claramente, él tiene registros de muchas conversaciones que ha realizado y todas esas conversaciones en su momento van a ser aportadas al Ministerio Público para que las tome en consideración. Ya, doctor, pero entonces no las ha entregado todas, porque claramente aquí en este informe por lo menos no están todas, salvo que se les haya entregado a la doctora Carla Cesenarro y la doctora Carla Cesenarro, digamos, no lo ha consignado en el informe que elevó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ahora, es que el procedimiento hay que comprenderlo. De lo que uno lee el texto que se ha filtrado, lo que está remitiendo la doctora Cesenarro son extractos de la declaración. No está remitiendo el íntegro de la declaración, no está remitiendo la sustentación de la declaración, porque eso está en una carpeta reservada. ¿Reservada para el fiscal de la Nación también? Claro, evidentemente. Todo eso se lacra. Y si es que esto va a ser remitido al fiscal de la Nación en su integridad, tendría que convocar a las partes que han participado en la diligencia previa donde se lacró, deslacrar la información y hacer mención. Bueno, pero entonces, si están lacradas, usted me está diciendo que Carla Cesenarro tampoco los ha podido oír todavía. Es que la información se lacra, esa es la obligación del fiscal. Porque el fiscal, no, ojo, el fiscal que recibe información la procesa. No es que no la procese, si recibe documentos los tiene que leer. Ok, lo procesa, los analiza, los escucha y luego los lacra para que no vayan a ser modificados. Sí es correcto. Tiene que asegurarse que la prueba que está recibiendo después va a tener la intangible. Doctor, ¿usted ha escuchado los audios, todos los que tiene Samir Villaverde? ¿Usted finalmente se los ha entregado, entiendo o no? ¿Quién ha sido la persona que, estando Samir Villaverde en prisión, le ha ido a entregar los audios y las pruebas que usted me dice existen a la fiscal Cesenarro? Claro, evidentemente el señor Villaverde me ha entregado información que yo estoy remitiendo a la Fiscalía. ¿Y usted las escucha antes finalmente de entregárselas? Evidentemente toda la información que yo recibo también la analizo
y veo cuál es la más favorable a los intereses de mi cliente, y esa es la que tengo que presentar, de acuerdo a la coordinación que hago con él. Le hago la pregunta entonces, ¿existen estos audios en el cual su patrocinado le habría hecho mención en declaraciones a Carla Cesenarro? Yo lo que le puedo decir, señor Hudwoker, que hay mucha información en manos del señor Villaverde que comprometen hasta ministros de Estado. Más ministros de Estado además, pero claro, es que nuevamente nos estamos quedando en lo que hay. Ahora efectivamente ya hay temas concretos, pero usted me dice que hay audios, usted los ha escuchado y finalmente la doctora Cesenarro también ya los ha escuchado. El Ministerio Público tiene que analizar todo lo que se le envía, eso es su obligación. Entonces, para aclararnos, habría información que tiene la doctora Cesenarro, pero que todavía no está en manos del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, teniendo en cuenta que además él es el único llamado a investigar a ministros de Estado, a congresistas y al presidente de la República. ¿Por qué no se le habría entregado toda la información aún o por qué no está consignada en este informe que se ha filtrado? Por una sencilla razón, porque la información que se ha presentado en ese informe son los extractos remitidos por la fiscal encargada. Claro, pero uno esperaría, doctor, que son los extractos principales, es decir, la pepa. Pero que comprometen a quien el fiscal tiene que investigar. O sea, lo que le compete a la fiscal en su caso, dentro de sus investigados, no tiene por qué compartirlo. Revisando este documento, ¿qué porcentaje, digamos, de los audios están incluidos en esto? Porque esto es lo único que tenemos la prensa, porque usted lo ha dicho bien y se lo dice en la nota también, porque la doctora Cesenarro ha tenido a bien finalmente mantener la reserva del caso, que parece que no es un tema común en nuestro país, pero como no, justamente yo lo sospechaba, una vez que se eleve al fiscal de la Nación, sí va a ser público, como de hecho se ha hecho. Entonces, ¿de qué porcentaje de la información que tiene Samir Villaverde estamos hablando hasta ahora en este informe? ¿Cuánto falta todavía por sacar? Bueno, es que la información que se está completando ante el Ministerio Público es muy abundante. No es una información que sea valorada en términos de ese solo documento que la Fiscalía de la Nación tiene. Yo le podría decir fácilmente que hay muchísima más información que tiene el señor Villaverde y que se está presentando a la Fiscalía para la necesidad que tenga él en el proceso. ¿Están entregando información respecto...? Porque, claro, otra de las preguntas que le quería hacer, ¿por qué haber arrancado con el tema del fraude en el cual hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba? Es decir, una estrategia, usted la recomendó, era un poco conseguir la atención de la prensa cuando finalmente las balas venían por otro lado. ¿Cómo es un poco ese tema? No, mire usted cómo el tema tiene una connotación muy importante en el momento preciso en que el señor Villaverde decide darles información al Congreso de la República. Estamos hablando que la imputación que tiene la Fiscalía de la doctora Cesenarro, es una que ha construido en virtud a que la cabeza de la organización criminal está en manos de Castillo y en manos de Silva. Eso lo dijo Carolín López, ojo. Pero esa es la tesis incriminatoria de la Fiscalía. Ok. Entonces, si esa es la imputación y el señor Villaverde está preso en una medida que hemos cuestionado, obviamente, pero que está preso, y él tiene datos de que durante el procedimiento electoral han existido maniobras fraudulentas y él siente que todo en lo que ha participado no le ha generado ningún tipo de beneficio, por el contrario le ha generado una serie de perjuicios, él decide en ese momento contarle al Congreso de la República por dos razones. Primero, porque ya está hastiado de haber estado presente en este tipo de circunstancias y haber participado, y lo segundo, y que es más importante, es que con esa versión está haciendo pública su situación para generar protección, porque claro, si no... pero uno podría plantear que, claro, ahora que ya se han entregado pruebas, pero inicialmente había un serio cuestionamiento, una duda, porque claro, arranca con un tema del cual no tenía las pepas o las pruebas como finalmente las ha ido soltando respecto a esa organización criminal que está incrustada ahí en el Ejecutivo. Es que en el momento en que él decide dar esa información a la Comisión del Congreso, estaba interno en un penal, o sea, no tiene las cosas a la mano. En un penal, claro, doctor. Pero es que en ese momento es imposible que él le pueda dar a algún miembro de la comisión estando preso información. En un penal no se puede ingresar nada. Correcto. Un par de preguntas concretas para ver también un poquito, ¿no?, la posición de Samir Villaverde. Él sí reconoce esa reunión con el señor Cortegana en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que los presenta Juan Silva. Bueno, porque Juan Silva lo ha negado. Mi pregunta es, ¿Samir Villaverde lo niega también? Ojo, a ver, Cristian, esa información es parte de la declaración del señor Villaverde. Y la declaración del señor Villaverde es reservada.
yo tengo un compromiso con la Fiscalía de no dar ninguna información que sea reservada. Pero ya no están reservadas desde que se ha hecho público este informe por el fiscal de la Nación. Claro, pero no se ha hecho público solamente una parte de la información que existe. Sí, pero nuevamente ese tema, doctor, uno podría argumentar que con este informe que trata de justificar, ¿no? O dar las causas por las cuales decide abrir investigación, aquí estaría todas las pepas que tiene finalmente la Fiscalía respecto del presidente, del ministro Silva, etcétera. Las que tiene hasta el día de hoy. Hay que ser claros. Y lo segundo, que es importante... Pero entonces no ha entregado todo lo que tiene todavía Samir Villaverde. El señor Villaverde está buscando toda la información necesaria para presentarse a la Fiscalía, y en eso estamos. No me puede decir entonces lo de Cortegana finalmente. No, porque yo estoy obligado a borrar la reserva. Okay. Usted lo acaba de decir, es importantísimo. Tenemos una doctora en la Fiscalía que es Carla Cesenarro, que está actuando con absoluta legalidad, respetando las reglas del proceso. Lo que tiene que hacer la contraparte es exactamente lo mismo, no quebrantarlas. Y lo más importante, porque usted lo ha dicho, estamos hablando de un fiscal de la Nación que pues tiene una experiencia vasta en lo penal. A diferencia de Zoraida Ábalos, que de penal no sabía nada, el doctor Pablo Sánchez está vinculado al sistema de justicia penal desde su inicio. Él se ha formado en eso, es profesor en Derecho Penal. Entonces, si el doctor Pablo Sánchez está pidiendo una medida restrictiva a la libertad a un exministro y está formalizando una investigación... Bueno, también a 6 congresistas, medida restrictiva contra 6 congresistas también. Y al presidente de la República es porque tiene los fundamentos y tiene la base legal para hacerlo. Doctor, el tiempo me gana, pero solamente una pregunta, porque claro, usted me dirá que es la reserva, pero esto ni siquiera tiene que ser parte de una declaración, sino habla finalmente del sentido común de toda esta historia, estas declaraciones y estas pruebas. ¿Por qué habría entregado dinero? ¿Cuál era el negocio que Samir Villaverde quería hacer con todos estos vínculos? Es una pregunta muy subjetiva que yo se le he hecho al señor Villaverde y él tiene una respuesta que nada tiene que ver con... O sea, él no es constructor, ¿qué era? ¿Un lobista? Él buscaba tener una suerte de acercamiento al señor Pacheco. Él lo ha dicho públicamente, ¿no? Esa es la declaración que ha hecho en el Congreso. Él tenía una relación cercana con el señor Pacheco. Sí, pero también con los sobrinos. Y buscaba con el presidente y logró con el ministro Silva. ¿Qué buscaba el señor Samir Villaverde? Negocios, lobbies. Él buscaba tener una relación con todas esas personas, estar cercano al poder. Él lo ha dicho públicamente. ¿Para conseguir que le guste el poder? ¿Para conseguir dinero? Bueno, hay gente que le gusta el poder. ¿Por qué le entregó el dinero al señor Silva? Hay gente que le gusta el poder, hay gente que tiene una necesidad de estar rodeado de poder. No todos son como usted, que no tiene esa necesidad de estar pues vinculado al poder de manera absoluta. Mucho todavía por descubrir, Julio Reyes. Muchas gracias. Un placer, Cristian. Un placer. Hasta pronto. Vamos a una breve pausa y regresamos. No se muevan.